Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. Esla Turkoglu confiesa que todavía guarda la última carta de Halil İbrahim Ceylan. Esto cambia todo. La historia de amor y misterio entre Esla Turkoglu y Halil İbrahim Ceylan vuelve a estar en el centro de atención tras las declaraciones sorprendentes de la talentosa actriz. En una entrevista reciente, Esla dejó al descubierto un detalle íntimo que ha desatado una ola de comentarios en redes sociales y que podría cambiar la percepción que teníamos sobre su relación con Halil. La actriz, reconocida por su papel en series dramáticas de gran éxito, reveló entre suspiros: "Todavía guardo la última carta que Halil İbrahim me escribió. A veces la leo y me quedo pensando en lo que pudo haber sido si las cosas hubieran sido diferentes". Esta revelación ha causado revuelo entre sus seguidoras, especialmente aquellas que durante años han apoyado con pasión la química innegable entre ambos actores. Según fuentes cercanas, la carta fue escrita poco antes de que Esla decidiera tomar distancia del proyecto televisivo que compartían. Aunque nunca se confirmó oficialmente una relación sentimental entre ellos, los rumores fueron constantes durante el tiempo que trabajaron juntos. La carta, según comenta Esla, contenía palabras cargadas de emoción, de una despedida silenciosa, pero también de una esperanza que nunca se apagó por completo. Fue una época muy intensa para mí. Había muchas emociones, muchas decisiones importantes que tomar. Halil tenía una forma muy especial de escribir, muy directa, pero también muy honesta. Esa carta fue como una forma de cerrar un capítulo, aunque quizá nunca se cerró del todo, dijo Esla durante la conversación, dejando ver la nostalgia en sus ojos. Por su parte, Halil İbrahim Ceylan ha mantenido silencio ante estas declaraciones, pero en una entrevista anterior, cuando se le preguntó por Esla, respondió: "Siempre tendré un gran respeto y cariño por ella. Compartimos momentos muy significativos. Algunas personas llegan a tu vida para enseñarte cosas que te cambian para siempre". Esa respuesta, que en su momento pasó desapercibida, hoy adquiere un nuevo significado. El público femenino, que representa una gran parte de la audiencia de ambos artistas, ha reaccionado con fuerza en redes sociales. Comentarios como "esto es digno de una película romántica" o "si aún guarda la carta, es porque todavía siente algo por él" inundan las plataformas digitales. El deseo de verlos nuevamente juntos, al menos en pantalla, se ha revitalizado. A pesar de que ambos han seguido caminos diferentes en sus carreras, los fans no pierden la esperanza. Incluso se ha iniciado una campaña en redes bajo el hashtag #EslaHalilReencuentro donde se pide a productores que los reúnan en un nuevo proyecto. Ellos no solo actuaban, transmitían emociones reales, comenta una fan mexicana. Otra fan desde Argentina escribió: "Verlos en escena era como espiar una historia de amor verdadera. Había algo en sus miradas, en los silencios compartidos, eso no se finge". Estos comentarios no solo reflejan la pasión del público, sino también el vínculo emocional que los espectadores han construido con la historia detrás de cámaras de Esla y Halil. Además, varios expertos en medios y entretenimiento han comenzado a analizar este fenómeno desde una perspectiva sociocultural. La periodista Nuria Roldán comentó en un programa español: "Lo que está ocurriendo con esta pareja mediática no es simplemente nostalgia o romanticismo. Es el reflejo de una audiencia que necesita creer en el amor auténtico en tiempos de tanta superficialidad digital". Esla y Halil representan ese amor que trasciende la pantalla. Incluso algunos antiguos compañeros del set han dado declaraciones indirectas. Una actriz secundaria que prefirió mantenerse en el anonimato mencionó en una historia de Instagram: "Lo que vimos nosotros tras bambalinas era muy especial. Había una complicidad hermosa entre ellos, una forma de cuidarse en los pequeños gestos". Este tipo de mensajes han avivado aún más las especulaciones. A medida que la historia gana más notoriedad, varios productores y directores han comenzado a manifestar públicamente su interés en reunir a los actores. El director turco Ayhan Mutlu publicó un tuit que se viralizó: "Si Esla y Halil quieren, hay un guión listo para ellos".
Sería un honor darles una historia a la altura de lo que representan para el público. En respuesta, los fans inundaron su publicación con miles de comentarios apoyando la idea. Por otro lado, algunos críticos han planteado la posibilidad de que esta narrativa esté siendo usada como estrategia de marketing para un futuro proyecto conjunto. Sin embargo, la mayoría coincide en que la emoción en las palabras de Esla fue genuina y que ningún publicista puede fabricar ese tipo de suspiro cargado de recuerdos. En medio de esta efervescencia, Halil İbrahim fue visto recientemente en un evento cultural en Estambul, donde evitó hablar directamente del tema. Sin embargo, cuando una periodista le preguntó por la carta, él simplemente sonrió y respondió: algunas cosas deben quedarse en el corazón. Es ahí donde cobran más valor. Esa breve respuesta fue suficiente para alimentar aún más la conversación en redes. Los hashtags #la carta de Halil y #Halil volvieron a ser tendencia, y varios canales de fans comenzaron a recopilar sus escenas favoritas, creando montajes y tributos con música melancólica de fondo. En TikTok, videos relacionados superaron los 10 millones de visualizaciones en apenas 48 horas. Mientras tanto, Esla ha retomado sus actividades profesionales, aunque no ha hecho más comentarios al respecto. En su cuenta de Instagram, compartió una imagen leyendo un libro junto a una vela encendida, con el pie de foto: algunas historias viven más allá del tiempo. Muchos interpretaron esto como una alusión directa a la famosa carta. Psicólogos y analistas de comportamiento también se han pronunciado. La terapeuta de parejas Melis Demir dijo en una entrevista: guardar una carta durante tanto tiempo, y además confesarlo públicamente, es un acto emocional poderoso. Habla de una herida abierta o de un sentimiento no resuelto. Es muy probable que aún haya un vínculo emocional entre ellos. Este tipo de análisis ha provocado que algunas personas comiencen a reflexionar sobre sus propias historias del pasado. En foros de discusión y blogs personales, varias personas han compartido experiencias similares: cartas que no se tiran, mensajes que nunca se responden, recuerdos guardados en cajas que nunca se abren, hasta que algo, como una entrevista, los trae de vuelta. La historia de Esla y Halil ha trascendido la farándula para convertirse en un espejo de emociones humanas universales. El amor, la pérdida, la nostalgia, la esperanza, todos estos elementos están presentes en la narrativa que se ha ido construyendo con cada revelación, con cada silencio. ¿Qué depara el futuro para estos dos artistas? Nadie lo sabe con certeza. Lo que sí es claro es que, carta o no, sus caminos siguen conectados por una fuerza invisible que ni el tiempo, ni la distancia, ni la fama han logrado romper del todo. Y quizá, solo quizá, esa carta no era un adiós, sino un hasta pronto disfrazado de despedida. No olviden suscribirse al canal, dejar sus comentarios y compartir este video si quieren más historias como esta. Hasta la próxima, mis queridas seguidoras.